Bienvenidos. Hoy inicia para ustedes un nuevo mundo, una nueva vida si se quiere. La biodescodificación, bioneuroemoción, conduce a la persona que se encuentra enferma al siguiente paradigma. ¿Qué es lo que me ha llevado hasta aquí? ¿Para qué mi biología se expresa de esa manera? Aprender y adquirir una escucha y una comprensión biológica de los síntomas que tras un tratamiento conducirá al enfermo de nuevo hacia la salud. Bienvenidos, la bio nos hará mirar el mundo de otra manera. Algunos preámbulos. La bio nos hará mirar el mundo de un nuevo enfoque. Algunos preámbulos. Tips que siempre deben recordar. Por lo tanto, la biodescodificación desarrolla la aptitud para identificar, regular tu propio estado emocional y el de los demás, así como la aptitud de comprender el desarrollo natural de las emociones. El estudio de la biodescodificación es el estudio de 3 libros en uno. La edad cronológica o contemporánea, o sea desde nuestro nacimiento hasta el presente. El proyecto sentido, o sea, antes de la concepción, nacimiento y hasta los 3 años de vida. El transgeneracional, o sea, todo aquello que recibimos de nuestros ancestros y que repercuten hasta la tercera y cuarta generación. 3 teorías claves. Primero, teoría de la sombra. Segundo, teoría del espejo. Tercero, teoría de la dualidad de la materia. Primero, teoría de la sombra. La sombra describe la parte de la psique que un individuo preferiría no tener presente. Contiene las partes negadas del yo. Debido a que el yo contiene tales aspectos, estos emergen de una forma u otra. Al exponer material sombrío a la consciencia, se vacía su poder oscuro, e incluso se pueden recobrar recursos valiosos de este, el oro de la sombra. El mayor poder, sin embargo, proviene de la aceptación de tus zonas sombrías, y al integrarlas como componentes de tu yo. Todos arrastran una sombra y cuanto menos plasmada esté en la vida consciente del individuo, más oscura y más densa será. En la totalidad, forma un problema inconsciente, frustrando nuestras mejores intenciones. Uno no se hace iluminado al imaginar figuras de luz, sino al hacer consciente la oscuridad. Segundo, teoría del espejo. Lo que más nos irrita de los demás es aquello que puede conducirnos a un mejor entendimiento de nosotros mismos. Carl Jung, en vez de identificar e integrar nuestros rasgos negativos, los proyectamos, viéndolos en cualquiera menos en nosotros mismos. Ken Wilber. Espejo. Para abordar este tema vamos a definir el concepto de la sombra que debemos a Carl Gustav Jung y que nos dice frases como, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Lo que nos quiere decir es que tenemos que investigar en la oscuridad de nuestro inconsciente puesto que la sombra la estamos manifestando siempre. El espejo se produce cuando proyectamos nuestra sombra en los demás, y esta se manifiesta cuando aquello que vemos en los demás nos molesta muchísimo, de una manera desmesurada y sobre todo en cosas de escasa importancia. ¿Cómo distinguir la sombra? El juicio es una creencia. Sin creencia no hay juicio. Al que juzgas no es al otro sino a ti mismo. Al que ves no es al otro, estás viendo a tu juicio que juzga a lo que ve. Las relaciones son el mejor sistema para conocernos a nosotros mismos ya que nos relacionamos con nosotros a través de los demás. Una forma de verlo es a través de los excesos. Sentimientos exagerados contra los demás, acciones impulsivas o inadvertidas, sentirse humillado, relaciones en las que provocamos el mismo efecto desestabilizador a diferentes personas. Enfados desproporcionados, la atracción a lo morboso, accidentes, noticias malas. Cada vez que respondemos a favor o en contra de alguna cosa y nos mantenemos inflexibles, es muy posible pensar que nos adentramos en el territorio de la sombra. Históricamente el hombre y la mujer han acumulado en sus arquetipos muchas memorias de dolor, represión, violencia, sufrimiento, abusos, etc. La bioneuroemoción centra su atención en cómo nuestro cuerpo refleja todas esas emociones que se hallan en nuestro inconsciente, la sombra. Espejos prácticos en nuestras vidas. El espejo directo. En él vemos reflejadas nuestras creencias en tiempo real. Un ejemplo puede ser cuando alguien nos molesta de una manera exagerada nuestra percepción.
El espejo de nuestros juicios. Es uno de los más reveladores, ya que todo aquello que juzgamos como malo o improcedente reaparecerá de diferentes formas en nuestras vidas hasta que dejemos de juzgarlo. Nuestros juicios son el imán que atrae situaciones para que los viva. El espejo de nuestro árbol genealógico. Vivimos experiencias y relaciones que tienen que ver con nuestros ancestros. Su función es liberar el inconsciente colectivo familiar. El espejo de nuestro mayor bien. Acostumbramos a ser nuestros mayores críticos. Cuando somos capaces de hacer conscientemente estas críticas y cambiarlas, entonces empezamos a ser compasivos nosotros y así lo podemos ser con los demás. Aprender a ser flexible conmigo mismo nos permite ser flexible con los demás. El espejo de nuestras situaciones diarias. El espejo de nuestra noche oscura del alma. Situaciones muy exageradas donde nuestro mundo se precipita en el caos y surgen nuestros mayores miedos. Cuando salimos de él, somos personas diferentes. Despierta una fuerza en ti que es tu gran aliado. Tercero, teoría de la dualidad de la materia. ¿Qué es la dualidad? Los dos extremos de una misma cosa, que una sin la otra no podrían existir. Nuestra mente necesita contrastar unas cosas con otras. Blanco o negro, pasado, futuro, si no, bueno malo, apego desapego, masculino femenino, felicidad tristeza, y una polaridad nos llevará a reconocer la otra hasta que entendamos que ambas son las mismas, pues donde empieza la felicidad, lo bueno, la luz, y donde la tristeza, lo malo y la oscuridad. La felicidad puede contener una parte de tristeza, lo bueno una parte de malo, la luz una parte de oscuridad. ¿Y cuando es felicidad o tristeza? Dentro de la oscuridad no hay una pequeña parte de luz, aunque no la veamos. Si dibujásemos una línea recta y en un extremo pusiésemos luz y en el otro extremo oscuridad, ¿en qué parte de la línea pondríamos que es luz o que es oscuridad? Y así, es nuestra mente la que lo separa, y lo realiza. ¿Qué es un paradigma? Paradigmas son las directrices de un grupo que establecen límites y que determinan cómo una persona debe actuar dentro de esos límites, y creo que las directrices y límites que han determinado cómo debemos actuar, y especialmente pensar, nos impiden poder comprender la realidad y nos apresan en una red de mentiras. Por eso digo que hay que salir del paradigma para comprender, especialmente para darse cuenta que otra forma de pensar y otra realidad es posible. Dentro del comentario de Alma, destacaría los siguientes puntos. Elegir olvidar o nacer recordando. Elegir conscientemente la próxima existencia y borrado de memoria. La capacidad que tienen para manejar el proceso de reencarnación. Elegir olvidar o nacer recordando. Alma comenta sobre el dogma de que olvidamos voluntariamente antes de volver aquí, y los problemas que supondría para nosotros recordar nuestros pasados si no fuera así. Habla muy acertadamente del callejón sin salida que supone. Si no recuerdas malo porque vas a volver a repetir los mismos errores, y si recuerdas ello puede suponer unos grandes conflictos, y para encontrar la respuesta hay que centrarse en la solución y no en el problema, saliéndose del marco, paradigma, establecido. Pero vamos a detenernos a pensar por nosotros mismos un momento, a salirnos del paradigma y ya sabemos lo que supone no recordar. Volver y volver y volver y también sabemos lo que supone recordar hoy en una sociedad como la nuestra, pero ¿y si esta sociedad está pensada para perpetuar el engaño, el paradigma, y mantenernos en la ignorancia? Y si, al contrario, viviéramos en una sociedad que reconociera, aceptara y supiera vivir con las memorias de los que vuelven o volvemos para dar la comprensión y ayuda que permitan vivir con plenitud esos recuerdos y que, además, cuando nos fuéramos de aquí lo hiciéramos ya con ese conocimiento. Este paso al que llegamos por evolución, nos muestra que, cuando el hombre sale de la dualidad, así sea por un solo instante, percibe la fuerza de la energía. Percibe la armonía de ese instante maravilloso, cuando ya no es manipulado por los estímulos y respuestas, y cuando permite que sea la naturaleza la que dé la orden en todas las áreas de su vida. Pero observen, que apenas pasa ese instante, sobreviene nuevamente el dolor que, desde luego, está allí por no alcanzar todo el placer que la mente exige, porque la necesidad de satisfacción es tal que aún soporta una gran cantidad de dolor, con la idea de obtener luego el placer. Es la balanza en esta dualidad. El hombre ha hecho de esta energía el altar del supuesto amor.
En este nivel, lo mismo que hoy le brinda placer, mañana le causa dolor. Este amor puede ser placentero por un tiempo. Después ese mismo amor puede traer odio o resentimiento, en la ilusión del amor. Ahora, en el salto cuántico, aquello que era la base de la supervivencia, debe transformarse para dar equilibrio perfecto a la vida. El hombre mental no sabe de equilibrio y, por supuesto, toda su vida compite por obtener más de todo. Él cree que, a mayor satisfacción de éxito, dinero y poder, mayor será su felicidad. Y se comprueba que esto no es así. Pues a mayor placer, menor comprensión del cuerpo y de la energía de la vida. Entonces, si el placer no nos permite saber cómo, a través de él, llegaremos a las profundidades, a conocer el ser que allí reposa. Pero a la mente del hombre no le cabe esta evaluación. Ella solo cuestiona. Es sinónimo de poder y con este esquema, trata de defender su propio charco y el de su estirpe. Cuando la mente se identifica con esta forma de vida, archiva y retiene con la ilusión del futuro y empieza su mecánica de acción y reacción, produciéndose el dolor y el temor, hasta cristalizarlo en la piel como consecuencia y en respuesta al estímulo. Qué liberación tan maravillosa es salir de los argumentos mentales. Pues, si no se sale del pensamiento repetitivo de la mente, una acción jamás podrá ser reconocida en profundidad. Nuestra gran felicidad y plenitud está en que el hombre puede liberarse a esa mente dual, de su mecánica y encontrar la gran guía que está en su ser, en su cuerpo. Es solo conectarse con lo que es y desconectarse de lo que imagina que es. La coherencia. Vivir en un estado de coherencia y, por lo tanto, de salud, implica pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Todas esas facetas nuestras que generen incoherencia producen en un nivel u otro, enfermedad o degeneración. El mundo en sí es por definición incoherente, pues la separación de todo lo que es en sí una gran incoherencia. Sin embargo, podemos actuar no alimentándola. A efectos prácticos, si siento que quiero viajar, pienso continuamente en viajar pero me quedo en casa, probablemente enferme. Muchas veces la incoherencia será en dos sentires o dos pensares que producen un actuar opuesto, por ejemplo. Me amo a la vez que me odio, te deseo a la vez que me das miedo y las razones de estas dobles lealtades pueden esconderse en nuestro más oculto inconsciente y tener sus raíces en los tatarabuelos y entrar en los laberintos de la coherencia puede ser a veces un camino tortuoso y difícil debido a nuestras creencias, lealtades y sentido de supervivencia que nos impide ir más allá de nuestro consciente. Por esta y otras razones es muy recomendable el contar con un terapeuta o guía que nos ayude a transitar por nuestro inconsciente. Programación neurológica y lingüística, PNL, consiste en el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva del ser humano, entendiendo que los seres humanos aprendemos a través de programas que se instalan a nivel inconsciente para garantizar nuestra supervivencia. Estos programas se organizan en redes funcionales neuronales que se establecen en nuestro sistema nervioso y que expresamos con la ayuda del lenguaje. Las técnicas y protocolos específicos de PNL proporcionan al acompañante en bioneuroemoción un método práctico para identificar estos programas y consolidar los cambios que modifican la experiencia. En bioneuroemoción utilizamos los recursos que nos aporta la PNL en diferentes momentos del acompañamiento, entre ellos el metamodelo del lenguaje que nos habla de la representación particular y parcial que hacemos de la realidad que nos rodea. El cambio de submodalidades que nos recuerda que experimentamos la realidad a través de los sentidos. El cambio de creencias que nos permite darnos cuenta de las creencias que limitan nuestra evolución y nos da la opción de incorporar otras nuevas más beneficiosas para nuestra vida, entre muchos otros modelos de aplicación. Para el acompañante en bioneuroemoción es indispensable conocer la PNL como disciplina que permite identificar los programas inconscientes. En primer lugar para sí mismo y reconocer su propio sistema puesto que nadie puede acompañar a alguien a un lugar a donde no ha ido. En segundo lugar, para facilitar al consultante la toma de conciencia de sus programas. Solo conociendo el amplio abanico de detalles que conforman una consulta se puede alcanzar un acompañamiento de calidad. Programas inconscientes. Entre el 90 y el 99% de nuestras vidas está manejado por el inconsciente.
Lenguaje corporal 55%, voz 38%, palabras 7%, líneas de afinidad. Estos números corresponden a cada mes. Cada columna tiene la misma memoria celular. ¿Qué es la memoria celular? Descubrí una manera de liberar el disco rígido interno para volverte más liviana y eficiente en tu vida. Anímate a soltar lo que te angustia, a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Escuchaste alguna vez que nuestro cuerpo energético archiva 3 tipos de memoria en sus células? Toma nota. La de la impronta enérgica, que es la ancestral, compuesta por todas las generaciones que nos preceden. La genética o del ADN, que es la más importante, ya que el 95% del tiempo estamos utilizando la memoria de aquello que vivimos en el vientre materno. Y, por último, la memoria adquirida, es decir, nuestra idiosincrasia, lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Si nos entendemos a nosotras mismas como una computadora, podríamos decir que somos el disco rígido, la memoria celular es la base de datos de ese disco y los archivos dentro de la base de datos son las memorias celulares. Todas las cosas que alguna vez nos han pasado están grabadas en las células de nuestro cuerpo como los archivos que fueron guardados en una computadora. De esta manera, eso que está archivado influencia y afecta la forma en que nos relacionamos, enfrentamos las situaciones, el modo en que reaccionamos al estrés y cómo manejamos los desafíos emocionales en nuestro día a día. ¿Cómo se libera la memoria celular? A través del testeo muscular manual de precisión, un sistema que nació en los Estados Unidos con el Dr. George Goddard, quien trabajó sobre la kinesiología aplicada. A partir de allí, fueron evolucionando distintas técnicas y, en 1993, la terapeuta belga Edith Chadboicko las introdujo en la Argentina. Quienes te guían a lo largo del proceso se llaman facilitadores, personas que actúan como intérpretes y que decodifican las señales del cuerpo y las traducen e indican qué camino se debe tomar para recuperarse. No sacan conclusiones propias ni tienen ellos el conocimiento, es el cuerpo mismo el que se manifiesta y dice cómo y dónde hay que trabajar. El encuentro terapéutico arranca presentando cuál es la dolencia o situación que se quiere modificar. A través de 42 testeos musculares, el facilitador reconoce si el desequilibrio es emocional o físico. Es un diálogo asombroso entre tu cuerpo y el facilitador, quien va recibiendo respuestas del cuerpo, que le permiten detectar dónde está el bloqueo de la energía. Luego del testeo, una de las técnicas más frecuentes es recurrir a la recesión de edad. A través de preguntas y palabras guía, el facilitador te invita a cerrar tus ojos y recordar imágenes, sonidos, momentos del pasado, por ejemplo, cuando eras un bebé o incluso situaciones que viviste en otras vidas, acompañándote hasta la edad en que ocurrió aquello que te produjo dolor. Una vez allí, y para limpiarlo, el facilitador utiliza distintos caminos, como proponerte imaginar aquella imagen dolorosa como si fuera una foto, enmarcarla y dejarla ir o permitir que esa persona que sufre o está incómoda pueda irse envuelta en una luz blanca. Es una sesión muy íntima en la que afloran las emociones y se siente una gran liberación, luego de haber podido identificar aquello que te traba y no te dejar ser feliz. Así, restablecido el equilibrio, uno puede encontrar su lugar y misión en la vida. El cuerpo grita. Lo que la boca calla. La enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma. Muchas veces, el resfrío chorrea cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir. La diabetes invade cuando la soledad duele. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. La alergia aparece cuando el perfeccionismo está intolerable. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. Las neurosis paralizan cuando el niño interior tiraniza. La fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad. Las rodillas duelen cuando tu orgullo no se doblega. El cáncer mata cuando te cansas de vivir. ¿Y tus dolores callados? ¿Cómo hablan en tu cuerpo? La enfermedad y te avisa que revises el camino. Los 4 cerebros. Primera etapa. Tronco cerebral.
que sirve para respirar, procrear, beber y comer. Segunda etapa. Cerebelo. Protección. Tercera etapa. Hipotálamo sistema límbico. Comparación de la misma especie. Cuarta etapa. Neocortes, relaciones, bioevolución. Somos el resultado de un largo proceso de evolución. Somos un momento en esa evolución. No somos el resultado final de ese proceso. ¿Qué paso vamos a dar en ese proceso? Nunca ha habido un momento en la humanidad con más información y menos conocimiento. Creencias limitantes, la mente inconsciente es inocente y obedece ciegamente a las creencias. Hay hilos invisibles que nos guían hacia donde supuestamente no queremos. Son improntas puestas en nuestros cerebros desde hace cientos y miles de años y a las que seguimos rindiendo culto sin darnos cuenta. Tenemos muchos paradigmas, improntados que obedecemos como borreguitos todo el tiempo. Se requiere empezar a cortar muchos de ellos ahora mismo. Trabajo. Religiones. Mandamientos. Pecado. Sexualidad. Dinero. Fanatismos. Nacionalismos. Incluso la palabra Dios, es una impronta. Esto último solo me lo entenderán en unos 15 años, pues no hay la masa crítica para hablar de este tema. Tus creencias no están hechas de realidades, es tu realidad que está hecha de creencias. Impronta mental impuesta, el ser humano. Nace, crece, se desarrolla, se reproduce, muere. O lee, será. Tú naciste para un propósito mucho más grande que ir a trabajar, pagar cuentas y morir. El pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, porque inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, cuando una conducta es normalizada por un ambiente cultural dominante, se vuelve invisible. Maestro, tengo un problema con mi hijo. Me trajo las notas del colegio, una alta calificación en dibujo y una pésima calificación en matemática. ¿Qué harás? Dijo el maestro. Lo pondré de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de matemáticas. Necio, ponlo de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de dibujo. Todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo. Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. La única relación que tienes que sanar es contigo mismo. Si yo cambio, todo cambia. No tengas miedo de los cambios lentos, solo ten miedo de permanecer inmóvil. Las cosas no se ven como son, las vemos como somos. Si un huevo se rompe por una fuerza exterior, la vida termina. Se rompe por una fuerza interior, la vida comienza. Los grandes cambios de tu vida empiezan de adentro hacia afuera.